Gracias a Dios por los himnos que hemos cantado, y sobre todo el primero que nos habla de que la ley de Dios es perfecta, es perfecta. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. Como siempre lo repetimos, el propósito no es exponer nuestros sentimientos, el propósito no es exponer nuestras ideas, el propósito es exponer fielmente lo que es la palabra de Dios. Poco sirve expresar nuestras ideas si no están conformadas a la palabra de Dios. Así que bienvenidos, es un tiempo muy especial porque estamos delante de la palabra de Dios y estamos delante de su presencia. Así que este tiempo es bueno para nuestras almas. La palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos alimenta, nos anima. La palabra de Dios también nos exhorta para nuestro diario caminar. Así que sean bienvenidos, recordando que hoy es domingo y hoy es día del Señor. Nosotros nos reunimos con un propósito especial y el propósito es darle la gloria y la alabanza a nuestro Creador, darle la gloria y la alabanza a nuestro Redentor. Nuestro Redentor dio su vida por nosotros y nosotros estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo y sobre todo que un día le veremos cara a cara. En 100 años, si nosotros somos cristianos, yo se los aseguro, bueno, expando un poco más, a lo mejor soy muy optimista, pero en 200 años todos nosotros estaremos, si somos creyentes de verdad, si somos cristianos de verdad, estaremos delante de la presencia de nuestro Redentor. Veremos cara a cara a aquel que dio su vida en rescate nuestra y nosotros le alabaremos por toda la eternidad. Yo lo creo y lo creo porque está en su palabra y su palabra es fiel y su palabra es verdadera. Así que yo creo que es un buen tiempo porque Dios nos ha convocado para un propósito. El propósito es que nosotros le escuchemos. Así que, hermanos, les pido de favor si buscan o me ayudan a buscar Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo número 9. Vamos a estar exponiendo 5 versos. Romanos capítulo número 9, versículo del 1, Romanos 9, versículo número 1 al versículo número 5. El tema de la exposición de esta mañana le he puesto un dolor en el corazón, un dolor en el alma, pero también pudiéramos nosotros ponerle título la tristeza profunda y continua del apóstol Pablo. Pudiéramos ponerlo esos títulos porque de eso es lo que nosotros vamos a estar hablando, del dolor y de la profunda tristeza o continuo dolor de un verdadero cristiano alcanzado por la gracia de Dios, un pecador en el pasado, perseguidor de la iglesia, pero ahora un siervo de Jesucristo. Hoy vamos a ver, hermanos, vamos a meternos, así lo ha querido Dios, al inspirar su palabra. Hoy vamos a conocer el corazón del apóstol Pablo. Hoy vamos a ver los sentimientos del apóstol Pablo. Nosotros como cristianos tenemos sentimientos, no somos robots, nada de eso. Tenemos sentir, tenemos sentimientos y hoy vamos a ver el sentimiento profundo o el continuo dolor del apóstol Pablo. Pero el tema de la exposición lo he personalizado, un dolor, no solamente en el alma del apóstol Pablo, sino que también un dolor en mi alma. Y usted también puede personalizar, si usted es creyente, si usted es cristiano, usted puede personalizar este mensaje, un continuo y profundo dolor en mi alma, y vamos a descubrir el por qué el apóstol Pablo tenía un profundo y continuo dolor en su corazón, allá en lo más profundo de su alma.
Sin duda, sin duda, sin duda, todos nosotros que hemos experimentado la gracia de Dios, sin duda, todos nosotros que tenemos la seguridad a través de la palabra de Dios, de nuestro perdón, a través de la gracia de Dios, no es por méritos, no es por obras religiosas. Todo cristiano que tiene la seguridad de que Dios ha perdonado todos y absolutamente todos sus pecados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo como sustituto en la cruz, todos nosotros como cristianos hemos experimentado un gozo que es sobrenatural. Es un gozo que no lo puede dar las riquezas, es un gozo que no lo puede dar la salud, es un gozo que proviene del Espíritu de Dios que habita en nosotros al darnos seguridad del perdón de nuestros pecados y la confianza de que después de la muerte estaremos delante de la presencia de Dios disfrutando de todos los beneficios eternos que Él ha prometido en su palabra. El gozo en el cristiano debe de ser una característica. A pesar de las dificultades, el gozo de nuestra salvación supera todas las barreras que podemos nosotros enfrentarnos en este mundo. Pero por otro lado, también nosotros como verdaderos cristianos deberíamos de caracterizarnos por también sentir un profundo y continuo dolor en nuestra alma por aquellos que todavía aún rechazan el evangelio de la gracia de Dios. Y la pregunta es que nosotros tenemos ese sentimiento no solamente para los seres que más amamos, sino también para cualquier tipo de persona que sigue rechazando este glorioso y poderoso evangelio. Vamos a leer pues los primeros cinco versos. Dice así su palabra: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, versículo 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por su palabra. Pedimos, nuestro Dios, que nos des la capacidad de poder comprenderla, atesorarla y ponerla por práctica. Ayúdenos a tener un corazón que pueda dolerse por los demás que aún no conocen de tu gracia. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tema de la exposición: un dolor en mi alma, un dolor en mi corazón. El objetivo, hermanos, de esta predicación, de esta exposición, o el objetivo de estos 5 versos que acabamos de leer, es que usted pueda conocer el motivo del continuo dolor y de la profunda tristeza del apóstol Pablo. ¿Cuál era ese motivo? Ese es el objetivo, que usted pueda conocer y que usted pueda ver en su alma si también está teniendo este motivo o esta tristeza y continuo dolor por aquellos que aún rechazan el evangelio de la gracia de Dios, especialmente por nuestros seres que más amamos. Este domingo pues vamos a entrar a la sección del capítulo 9, 10 y 11. Estos 3 capítulos son una sola sección de la carta, donde el tema principal de los capítulos 9, 10 y 11
no es el pasado de Israel, no es el presente de la nación de Israel o no es el futuro de la nación de Israel. Inclusive el tema principal del capítulo 9, 10 y 11 no es la doctrina de la elección para salvación o no es la soberanía de Dios en la salvación. Aunque esos temas están en el capítulo 9, 10 y 11, no es el tema principal. El tema principal del capítulo 9, 10 y 11 es una defensa a la fidelidad de Dios a su palabra, o es una defensa al honor de Dios, de su palabra. Dice el versículo número 9 de Romanos 9, número 8, verso 8. Más bien el verso número 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. El tema central de los capítulos 9, 10 y 11 es el honor de Dios a su promesa. Es el honor de Dios a su palabra. Verso 6, Romanos 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto es el propósito de los capítulos 9, 10 y 11. Pregunta pues la audiencia. Pudo haber preguntado al apóstol Pablo, ¿acaso Dios ha fallado con su pueblo? ¿Acaso Dios ha fallado con su palabra? ¿Existe acaso la posibilidad que también fracase con nosotros Pablo? ¿Será acaso que los planes de Dios pueden fracasar? ¿O será acaso que los planes de Dios siempre son llevados al pie de la letra por el honor de Dios a su palabra o por la finalidad de Dios a su palabra? Así que el tema central de estos 3 capítulos o de esta sección es una defensa del apóstol Pablo a la fidelidad de Dios o a su palabra. Pero antes de entrar el apóstol Pablo a hacer esta defensa de la fidelidad de Dios, del honor de Dios a su palabra, el apóstol Pablo nos va a abrir su sentimiento. El apóstol Pablo nos va a expresar su sentir. El apóstol Pablo va a abrir su corazón y nos los va a hacer saber qué es lo que siente el apóstol Pablo. ¿Por qué tiene una continua y profunda tristeza por sus parientes o por sus compatriotas? Ese es el objetivo del apóstol Pablo. Antes de hacer defensa, él quiere expresar lo que hay en su corazón. La última parte del capítulo 8 vemos escribiéndolo a otro Pablo. Es otro Pablo. Pablo está en otro sentir. Por ejemplo, Romanos 8:8, lo que Pablo está escribiendo, lo está escribiendo con un sentir diferente a lo que acabamos nosotros a leer en el capítulo número 9. Romanos 8, verso 8, gracias. Fíjense lo que dice. Vean las palabras de aliento para su audiencia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pablo está alentando a la iglesia que está en Roma. Pablo está explicando la cadena de oro de la salvación. Pablo está diciendo, los que conoció antes de la fundación del mundo, los ha predestinado a ser como Cristo, los ha llamado con un llamamiento santo, los ha justificado en base a la obra de Cristo y también los ha glorificado. Esas son palabras de aliento. Romanos 8:31 hace preguntas. El sentir de Pablo en el capítulo 8 es muy diferente al sentir de Pablo en el capítulo número 9. Versículo número 31 del capítulo 8, ¿qué pues diremos a esto? Y estas son palabras de un hombre que está dando palabras de ánimo, está contento. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Son palabras de ánimo. Y Pablo sigue diciendo, nadie podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Esas son palabras de ánimo. Antes dice el verso número 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que Pablo termina el capítulo 8 con declaraciones que a cualquier creyente que las lea le generará confianza y le generará gozo. Versículo número 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son palabras de Pablo gozándose al escribir estas letras. La iglesia está leyendo la carta y la iglesia está diciendo, gloria a Dios, tenemos en Cristo todas las cosas. No hay ningún problema que puede separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ni siquiera la misma vida me va a separar de Cristo, ni siquiera los ángeles, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Esto es un poema del apóstol Pablo al decir que todo creyente está seguro en las manos de Cristo, y eso debe de generar gozo. Generó gozo en la vida de Pablo y generó gozo en la vida de la iglesia, pero de repente el apóstol Pablo cambia radicalmente. La última parte del capítulo 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero de repente el apóstol Pablo dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por aquellos que siguen rechazando el evangelio de la gracia de Dios. Y esto nos hace, hermanos, a pensar a nosotros que en el cristiano hay dos caras de la moneda. Por un lado, vivimos con gozo por la gracia de Dios, pero también por otro lado, deberíamos nosotros de vivir con un continuo dolor y tristeza por aquellos más cercanos a nosotros que aún están en sus delitos y pecados. Dos caras de la moneda. Así que vamos a exponer este mensaje en tres partes. Número uno, vamos a ver la sinceridad del apóstol. Pablo es sincero y ahorita van a ver por qué. Vamos a ver la sinceridad de Pablo, número uno. Número dos, vamos a ver lo profundo de su angustia. Y número tres, las razones de su angustia. Es fácil de recordar. Número uno, la sinceridad de su tristeza. Número dos, lo profundo de su tristeza. Número tres, las razones de su tristeza. Parte número uno, pues, verso número 1 y verso número 2 del capítulo número 9. La sinceridad de su angustia. Dice así el primer verso: verdad digo en Cristo, no miento. Dos palabras que se contraponen, la verdad y la mentira. Pablo dice, verdad digo en Cristo, no les estoy mintiendo. Lo que voy a decirles por carta no es una mentira. Lo que voy a decirles por carta es una verdad. Y en los versos 1 y 2 vamos a ver elementos de sinceridad, vamos a ver los testigos del apóstol Pablo y vamos a ver su sentir. En estos dos versos encontramos la sinceridad de Pablo, los testigos del apóstol Pablo y su sentir. El apóstol Pablo va a abrir el corazón a sus hermanos. Pablo va a expresar
que tiene un continuo dolor por los incrédulos de la nación de Israel, sobre todo por sus hermanos según la carne o su descendencia física. El apóstol Pablo pues va a poner testigos. Los testigos serán Cristo, los testigos serán su conciencia, los testigos serán el Espíritu Santo. Las palabras de Pablo pues escritas, el apóstol Pablo dice, son sinceras. Pablo nos está diciendo, hermanos, yo no soy un hipócrita en mis palabras. Este dolor que siento es verdadero. Esta tristeza que yo siento es verdadera. Así que vemos entonces, pues, número uno, su sinceridad. ¿Por qué decimos que Pablo es sincero? Porque Pablo dice, verdad digo, en Cristo no miento. Lo que yo voy a escribir es verdad. Y hermanos, esta es una expresión de lo que Pablo está escribiendo es una verdad. No es una mentira, no es una declaración falsa, sino verdadera. La declaración, el sentir del apóstol Pablo es una verdad. Pablo sabe que el 9º mandamiento es no mentirás. Pablo bien conoce la ley de Dios. Pablo habla y sabe que Dios Padre es verdad, que Dios Hijo es verdad y que el Espíritu Santo es veraz. En otras palabras, pues lo que Pablo va a expresar es de un hombre que está verdaderamente unido a Cristo. En verdad, dice Pablo, verdad digo en Cristo. Pablo dice, yo soy un hombre, soy un cristiano que está unido a Cristo y difícilmente voy a mentir. Más en mi declaración, yo no voy a mentir. Y Pablo dice, para que vean que no voy a mentir, pongo de testigos a Cristo, pongo de testigos a mi conciencia y pongo de testigo al Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros se atreve a hacer lo mismo? ¿Quién de nosotros puede poner a testigo a Cristo, a testigo a su conciencia y a testigo al Espíritu Santo en la expresión o en el continuo dolor del apóstol Pablo por los parientes, por sus compatriotas que aún rechazan el Evangelio? Pablo dice, lo que yo les voy a decir no es una mentira, lo que yo les voy a decir es verdad. Es como si Pablo estuviera haciendo un juramento. Pablo es como si estuviera diciendo, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi sentimiento es verdad. Lo que yo les voy a expresar es una verdad. Testigo es Cristo, testigo es mi conciencia y testigo es el Espíritu Santo. Pablo ya ha usado este tipo de expresiones. Por ejemplo, en Gálatas 1:20 dice, en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Pablo es un hombre que ama la verdad y aborrece la mentira. Pablo pone en este verso, en Gálatas 1:20, he aquí, delante de Dios, como testigo, lo que les voy a decir no es una mentira. Primera de Timoteo 2, versículo número 7, también muestra la misma expresión. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Lo que va a expresar, pues, el apóstol Pablo, hermanos, para continuar, no es palabrería, no es hipocresía. Lo que Pablo va a expresar, su sentir hacia las personas que aún no conocen el Evangelio, para hacer el resumen, es verdad. Y la pregunta que nos reta a nosotros es, ¿tenemos el mínimo sentir para nuestros seres que más amamos como lo tenía Pablo? ¿Podemos nosotros imitar las palabras de Pablo y poner de testigos a Cristo, a la conciencia o al Espíritu Santo?
¿Qué tan preocupado estás tú por tus hijos que no conocen el Evangelio? ¿Tenemos el mismo sentir por nuestros compañeros de trabajo que no conocen el verdadero Evangelio? O cuando nos preguntan, ¿te preocupa la salvación de tus hijos? ¿Será acaso que nosotros estamos diciendo la verdad? Porque vean, hermanos, vean el sentir del apóstol Pablo, cómo se siente el apóstol Pablo por aquellos compatriotas que han rechazado al Mesías. ¿Cómo se siente? Versículo número 2. Este es el sentimiento del apóstol Pablo, que tengo gran tristeza, no solamente tristeza, sino que tengo una gran tristeza. Recuerden los testigos, Cristo, su conciencia y el Espíritu Santo que habita en Pablo. Lo que está diciendo Pablo, mi tristeza es verdadera. Mi tristeza no está acompañada de la hipocresía. Mi tristeza y mi continuo dolor por aquellas personas que rechazan el Evangelio de Jesucristo es real. Y tengo un profundo y continuo dolor, verso número 2, que tengo gran tristeza. Y quiero resaltar estas dos palabras que van antes, gran y continuo. En ocasiones nosotros nos da tristeza cuando alguien rechaza el Evangelio, pero ¿acaso nosotros podemos añadir gran tristeza? En ocasiones nosotros cuando exponemos el Evangelio y las personas rechazan a Cristo, tenemos dolor en el alma, en el corazón, pero ese dolor no es continuo. Pero el apóstol Pablo es diferente. Pablo dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ese es el sentimiento de un cristiano. Ese es el sentimiento de alguien que conoce la gracia de Dios, pero también es un sentimiento de alguien que le pesa que alguien rechace al Evangelio. Pregunto entonces, ¿cuál es la causa de esa enorme tristeza del apóstol Pablo? La respuesta es la incredulidad y el rechazo de la mayoría de los judíos. La tristeza del apóstol Pablo es la incredulidad y el rechazo de la mayoría de sus compatriotas o de sus parientes según la carne. Pablo amaba a los judíos a pesar del daño que los judíos le hicieron al apóstol Pablo. Aún así, piensen en esto. Los judíos azotaron al apóstol, los judíos encarcelaron al apóstol, los judíos injuriaron al apóstol y aún así el apóstol Pablo siente un gran y continuo dolor en su corazón por aquellos que han rechazado el mensaje del Evangelio. Pregunta, hermanos, para reflexionar. ¿Usted tiene tristeza y dolor por sus hijos que aún no conocen el Evangelio? Usted y yo tenemos tristeza y dolor por nuestros familiares que aún no conocen o que rechazan el Evangelio. Así que en el verso 1 y 2 vemos la sinceridad del apóstol Pablo. Ahora veamos en el verso 3 lo profundo de su angustia. No solamente Pablo es sincero, pero vean el extremo de su angustia. Verso número 3. Porque deseara, recuerden, Pablo está delante de Dios, delante de su conciencia. Pablo está diciendo, es el deseo profundo, porque deseara yo mismo ser maldito. Deseara yo mismo ser anatema. Deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor ¿a quiénes? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esa es la profundidad de su preocupación. Pablo dice, si me fuera posible, yo
por causa de mis hermanos, de mis parientes según la carne, yo mismo deseara ser maldito. Este verso pues nos indica la intensidad de su angustia y de su tristeza. La intensidad de su angustia. Este verso es una descripción del deseo sincero del apóstol Pablo ante el rechazo de sus parientes según la carne acerca del evangelio. Y esa también es una buena reflexión para nosotros. ¿Qué tan profundo es nuestra tristeza por nuestros familiares que rechazan el evangelio? ¿Es solamente por fuera? ¿Es superficial? ¿Está bañada de hipocresía? ¿O verdaderamente tenemos tristeza y dolor por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros parientes que aún rechazan este evangelio? El deseo de Pablo, pues, hermanos, nosotros lo sabemos y Pablo lo sabía, es solo un deseo y no es una realidad. Pablo sabe que él no puede sustituir a Cristo. Pablo sabe que esto no es posible, pero si fuera posible, Pablo está dispuesto a sufrir la maldición de Dios para que sus parientes según la carne abracen el evangelio. Es solamente un deseo, no es una realidad, pero nosotros aprendemos mucho de este deseo porque esta es una declaración del profundo amor que Pablo tenía por los parientes según la carne, que son los judíos. Este deseo es una declaración del profundo amor que Pablo tenía por sus parientes que rechazaban el evangelio. Pablo decía: Señor, si es posible, yo recibo la maldición de mis parientes, pero ellos que conozcan de tu gracia. Es un deseo, pero esto no es posible. Es un deseo, no es una realidad. Y para poder entender, hermanos, este pasaje mucho mejor, vamos a recordar a Moisés, un claro ejemplo, Moisés, del amor que tenía por los israelitas, el mismo amor que tenía el apóstol Pablo por sus compatriotas. Pero este amor, hermanos, no sustituiría el amor más grande que tenía Pablo y Moisés por el honor y la fidelidad de Dios. Pablo amaba a Israel, Moisés amaba a los israelitas, pero el amor de Dios era mucho mayor por causa del honor de Dios y de la fidelidad de Dios. Les voy a pedir de favor si me acompañan a leer Éxodo capítulo número 32. Éxodo capítulo número 32. Estamos viendo la profundidad del apóstol Pablo, de su angustia. Éxodo capítulo número 32. Y este pasaje es un pasaje paralelo, pudiéramos decirlo así. Éxodo capítulo número 32, verso número 1. Vamos a leer ciertas partes solamente. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelas. Y conocemos la historia. Levantan un ídolo, levantan un becerro de oro. Verso número 7. Entonces Jehová dijo a Moisés:
después de conocer el pecado de la nación. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ya Jehová, ya Dios no se dice mi pueblo. Ya Dios dice, es tu pueblo, Moisés. Tú los sacaste de Egipto y ahora ellos se han corrompido. Versículo número 11 y versículo número 12. Entonces Moisés, igual que el apóstol Pablo, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Moisés está actuando como un mediador, diciendo que tu ira no caiga sobre la nación por causa del pecado. Versículo 30 y 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Verso 31, vean hermanos el amor que tiene Moisés para con el pueblo, pero es mayor el amor que tiene Moisés por el honor de Dios, por el honor y por la palabra y por la promesa de Dios. Verso número 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, porque en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Lo que Moisés está diciendo es prácticamente lo que Pablo está diciendo. Tu pueblo ha pecado, tu pueblo te ha desconocido, tu pueblo te ha rechazado. Y ahora el juicio está sobre tu pueblo y Moisés está interviniendo y Moisés está diciendo, perdona a tu pueblo. ¿Qué van a decir los de Egipto? Que los liberaste para matarlos en el desierto. Y Moisés está diciendo, por amor al honor de Dios, tu ira que caiga sobre mí, en igual que caiga sobre el pueblo. Pero el deseo de Moisés y el deseo del apóstol Pablo, más allá de amar a su nación, más allá de amar a sus parientes según la carne, ese deseo de sustituir en lugar del pecador era un deseo por el prestigio de Dios y por la fidelidad de Dios. Pero tanto Moisés como Pablo sabían que no podían cumplir con los requisitos para morir en sustitución por el pueblo. Moisés y Pablo, ellos sabían que no podían hacer. Era solo un deseo. Era solo un deseo. Ellos también eran pecadores. Ellos necesitaban un sustituto. ¿Quién puede, hermanos, cumplir el requisito para aplacar la ira de Dios? Solo Cristo. Solo el Hijo de Dios es totalmente 3 veces santo. Solo Cristo es perfecto en sus caminos.
Solo Cristo cumplió los requisitos. Él es el verdadero Dios, Él es el verdadero hombre. Solo Cristo puede rescatarte de la maldición por causa del pecado. Solo Cristo fue capaz de resistir la maldición y la ira de Dios. El deseo de Moisés, el deseo de Pablo eran sinceros, pero ellos sabían que no podían hacerlo realidad. Es un deseo, mas no podían hacerlo realidad. Solo Cristo puede satisfacer la justicia que Dios demanda. Solo Cristo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así de intenso era su sentir el apóstol Pablo. Por eso nosotros podemos comprender cuando dice, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Así de intenso era la angustia del apóstol Pablo. Ahora veamos, hermanos, número 3, las razones de su angustia, verso 4 al verso número 5. El apóstol Pablo termina resaltando la gran tragedia de la nación, recordando las ventajas que tuvieron como nación en comparación de las demás naciones. Pablo se siente triste. Pablo tiene un profundo dolor. Pablo dice, ¿cómo es posible que después de tener tanta ventaja, la nación de Israel rechazó al Mesías? Y eso eran las razones de su angustia. Es como cuando nosotros vemos que domingo tras domingo las personas se están exponiendo al verdadero mensaje de la palabra de Dios y aún así no se rinden a Cristo, y eso genera para nosotros una tristeza muy grande. Están teniendo la ventaja de escuchar que solo en Cristo hay salvación, lejos de las obras religiosas, lejos de nuestras propias justicias, y aún así siguen rechazando el Evangelio. Romanos pues 3, verso número 4 y verso número 5 nos dan una descripción de las ventajas que tenía el pueblo o la nación judía, y por lo menos encontramos 8 ventajas o 8 bendiciones de la nación de Israel a través de la historia. Ellos fueron privilegiados, mas sin embargo rechazaron al Mesías y lo clavaron en una cruz. Vean, hermanos, pues las 8 bendiciones que tuvo la nación de Israel. Verso número 4. Número 1, que son israelitas. Y esa era una ventaja. Descendientes de Jacob. Descendientes de Jacob. Su nombre fue cambiado por Israel, que significa el que lucha con Dios. Ellos eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es una ventaja. Segunda ventaja, ellos eran una nación adoptada. Éxodo 4, verso 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Dios adoptó a la nación de Israel como mi hijo, como mi primogénito. Éxodo 19:5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Nación privilegiada. No solamente descienden de Israel, de Jacob, del patriarca, sino que fueron adoptados por Dios como nación. Tercera ventaja, la gloria, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria o la presencia de Dios.
La nación de Israel experimentó la presencia de Dios en el tabernáculo. La nación de Israel experimentó la presencia de Dios en el templo. Una nube les seguía de día y una columna de fuego les seguía de noche. ¿Qué más privilegio? Que ellos fueron testigos de la presencia de Dios. Otro privilegio, los pactos históricos que vemos con Abraham, con Moisés, con David y finalmente con el nuevo pacto. Ellos fueron privilegiados, guardaron la promesa del Mesías, guardaron la promesa del nuevo pacto. Abraham guardó la promesa del nuevo pacto, Moisés guardó la promesa, David guardó la promesa y finalmente el nuevo pacto. Esas son grandes ventajas. Otra ventaja, la ley. Ellos fueron receptores de la ley. Qué privilegio por la mano de Dios, por el dedo de Dios, escribir la ley de Dios y fueron privilegiados. Sabemos que la ley no puede justificar al hombre, pero la ley es buena. La ley es buena si se usa legítimamente. La ley es como un maestro mostrando el pecado. Esas son buenas ventajas para la nación de Israel. Otra ventaja dice el culto y las promesas. El culto y las promesas a través del culto del templo, del tabernáculo, de las sinagogas. Dios les dio esa ventaja porque el servicio, el culto estaba simbolizando a Cristo como verdadero sacerdote, como verdadero templo, como verdadero sacrificio. Busquen por favor Hebreos 9, versículo 1 hasta el versículo número 10. Las ventajas de Israel fueron muchas, fueron enormes, y es lo que afligía al apóstol Pablo. El problema que ellos no distinguieron, no pudieron distinguir esas ventajas que tuvieron. Ellos crucificaron pues al Mesías. Hebreos 9. Por lo menos, hermanos, en estos versos se menciona 3 veces la palabra culto o servicio a Dios. Dice el verso número 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Encontramos esta palabra culto, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios, y otra vez la palabra del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Fíjense, hermanos, lo que no pudieron entender la mayoría del pueblo judío, el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Por último, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En otras palabras, el culto, el templo, los sacerdotes, el sacrificio, las fiestas, todo el orden religioso era solo un símbolo que estaba apuntando al Mesías, que estaba apuntando al Señor Jesucristo. La nación de Israel tuvo gran ventaja. La nación de Israel tuvo gran ventaja. Aún así, con tantas ventajas, ellos rechazaron al Mesías y lo clavaron en una cruz. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Los privilegios, hermanos, la tristeza del apóstol Pablo, su profunda tristeza y profundo continuo dolor es que a pesar de tantos privilegios, ellos despreciaron al Mesías. Ellos rechazaron a Cristo a pesar de tener tantas ventajas de la nación de Israel. Esa era la tristeza, esos eran los motivos de la tristeza del apóstol Pablo. Tantos privilegios, tantas ventajas como nación, y la mayoría despreció a Cristo, lo crucificaron. Solo un remanente escogido por gracia pudo reconocer al Mesías, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo los verdaderos israelitas pudieron reconocer al Mesías. Y nosotros podemos también sentir tristeza y dolor. Nosotros podemos hablarles del Evangelio a nuestras familias. Nosotros podemos invitar a que escuchen el mensaje de salvación a nuestras familias, y aún así ellos rechazan, a pesar de las oportunidades que Dios da, ellos están rechazando el Evangelio. Eso debería de causar tristeza en nuestras vidas. Pablo abre su sentimiento, y lo que Pablo dice es según verdad. Él no miente. La pregunta, pues, para finalizar es que si nosotros podemos decir, yo también tengo ese sentir y ese continuo dolor por mis amados que aún rechazan el Evangelio. Dos aplicaciones para finalizar. Número uno, si tú eres un verdadero cristiano, por supuesto, debes de tener gozo por tu salvación, por la gracia de Dios, por el perdón. Pero también debes de tener un continuo y profundo dolor por tus seres más cercanos que todavía rechazan el Evangelio. Tus padres, tus hermanos, tus hijos. ¿Tenemos acaso el mismo continuo y profundo dolor por nuestros seres que más amamos? Por otro lado, si usted todavía rechaza el Evangelio de Dios, nuestro llamado es que no tardes en venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El hecho de escuchar, solo en Cristo hay salvación, para ti es una ventaja. El hecho de escuchar que la Escritura dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para ti es una ventaja. No rechaces ese privilegio de escuchar domingo tras domingo que solo en Cristo hay salvación, que solo a través del arrepentimiento y la fe nosotros podemos ser salvos. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Hoy has escuchado la buena noticia. Eres un hombre, eres una mujer privilegiada, porque en ningún otro nombre hay salvación
Solo en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Necesitas poner tu confianza solo en Cristo. Ven en arrepentimiento y fe solo a Cristo y serás salvo. Nosotros tenemos una gran tarea que hacer, y la gran tarea que hacer es la misma tarea del apóstol Pablo: compartir el mensaje de salvación, y cuando lo rechacen, sentir una profunda tristeza y un continuo dolor en nuestro corazón. Nosotros no podemos cambiar el corazón del hombre, no podemos regenerar el corazón del hombre. Lo que sí podemos hacer es compartirles el mensaje y que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. ¿Eres cristiano? Gloria a Dios. ¿Vives con gozo? Gloria a Dios. Pero también debe de haber una tristeza por aquellos que aún no conocen el Evangelio. Y la tristeza más grande es para nuestros seres que más amamos. Debemos de compartir el mismo mensaje que compartió el apóstol Pablo. Jesucristo es el Señor, solo en Él hay salvación y perdón de pecados y promesa de vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver el corazón del apóstol Pablo. Él mismo deseara ser apartado de Cristo por amor a sus parientes según la carne. Pero sabemos que eso no era posible porque solo Cristo cumple esos requisitos. Él es santo, Él es perfecto y Él resistió llevar nuestros pecados en la cruz. Nosotros no podemos dar nuestra vida por nuestros hijos, por nuestra esposa o por nuestros padres, pero lo que sí podemos hacer es compartirles el mensaje de salvación, compartirles las buenas noticias que solo en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Pedimos, Señor, perdón porque en ocasiones somos indiferentes ante la tragedia más grande de nuestros familiares, que es el pecado. Pedimos que nos des un corazón más sensible para poder preocuparnos por ellos, orar por ellos, pero también compartirles el mensaje del Evangelio. Ayúdanos a tener este sentir que tuvo el apóstol Pablo. Crea en nosotros una preocupación profunda por nuestros familiares y por todas las personas que no conocen el Evangelio de la gracia de Dios. Ayúdanos a poder tener corazones sensibles. En Cristo Jesús. Amén.